administra lo que, porque se da de lo que uno es, de lo que uno tiene. Entonces, por eso hay que ser antes de hacer. Muy bien, gracias Carolina por la respuesta. ¿Qué más creen ustedes? Arelis. Sí, señor. Paz porque pues su propio carácter y madurez serán como la base de la influencia que él vaya a generar en las personas, ¿no? Primero tiene uno que, lo que decía Carolina ahorita, primero tenemos que ser para luego practicar el hacer como tal, Mm, cultivar como la integridad, ¿sí? Vivir de acuerdo a lo que, pues yendo más adelante a lo que está enseñando, porque muchas veces pueden enseñar, pero como no tienen esa madurez espiritual, no se vive lo que se enseña como tal y se supone que debe ser un ejemplo a seguir. ok. ¿Quién más? Yo, pastor. Cuéntame, María Antonia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, yo pienso que si tenemos las bases, si fortalecemos nuestra espiritualidad, si seguimos por el camino que seguimos, que decidimos hacerlo, podemos tener la fuerza y la tranquilidad de guiar a otros espiritualmente y enseñarles lo que estamos aprendiendo y para lo que vamos, para el camino que empezamos. Ok, está bien, gracias María Antonia. Ahora, reformulo la pregunta. ¿Por qué debemos trabajar primero en nosotros? ¿Por qué debo trabajar yo primero en mí? Claro, Dios desea, lo vimos hace 8 días, Dios quiere que hagamos discípulos, Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Camilo, Para poder tener autoridad al momento de enseñar, porque si no practico lo que enseño, no tendría autoridad, no tendría sentido. ok, muy bien, gracias Camilo. Autoridad. Necesitamos autoridad y eso tiene que ver con nuestra vida práctica. Andrew Castillo. Yo pienso que porque una persona rota no puede predicar algo que no es, ¿sabe? Todos podemos estar rotos, pero la intención es poner delante del Espíritu Santo cada cosa. ¿A qué le llamas rotos? Porque el Señor restaura. Claro, pero por ejemplo, si yo hay cosas que no pongo delante de Dios, no puedo ser ejemplo ante los demás. Es decir, yo primero tengo que ir a Dios para poder ser un ejemplo a los que me rodean. Ahora, pero ¿a eso tú le llamas estar roto? Eh, sí, solo que hay personas que lo pueden ignorar. La cosa es no ignorarlo, sino siempre ir primero delante del Padre y luego ir a los demás. Ok, ¿está bien? ¿Qué más? ¿Alguien más? Yasmín está. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué debo trabajar primero en mí antes de querer trabajar con otros o en otros? Mm, Bueno, yo pienso que uno debe trabajar en sí primero, porque o sea, lo diría como, si yo no trabajo en mí, ¿cómo yo le puedo enseñar a otros? ¿O cómo podría yo modelar algo que estoy enseñando si no lo he vivido, lo he experimentado o no lo he trabajado primero en mí? Juanita. Yo creo que el ejemplo habla más que las palabras. Creo que nosotros lo hemos visto con los jóvenes. O sea, nosotros, digamos, en el caso de el matrimonio. Yo me acuerdo que cuando Harry y Kaylan eran novios, ellos vieron en nosotros cosas que les hablaron más que tal vez digamos que una lección de matrimonial que les dimos, como algunas de las acciones de nosotros que hacíamos como pareja, les hablaron más a ellos. Entonces creo que si yo no lo practico, como dice Cami, no voy a tener autoridad y pues ellos no lo van a como ver realidad. O sea, si el líder o la persona que me está mentoreando no lo hace, ¿por qué me lo está exigiendo a mí? O me está modelando algo que ella no cumple o no hace. Bien, Juanita. Aquí Joana Franco escribe en el chat, porque no puedo dar de lo que no tengo.
porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. Jesús formó el carácter de sus discípulos antes de enviarlos a servir. Muy bien, Joana. Ruth Angélica Ballesteros, buenas noches. ¿Qué nos dices? Buenas noches, yo pienso que también es una responsabilidad. Hace 8 días hablábamos que ser líder espiritual implica un compromiso. Entonces, si yo no trabajo en mí antes de liderar, van a haber partes, digamos, débiles que pueden dañar el ministerio y no solamente van a dañarme a mí, sino a las personas que tengo a cargo. Ok, Entonces creo que es una responsabilidad que trabajemos integralmente en nosotros para poder cumplir a cabalidad con lo que el Señor eh, nos da con las personas con las que trabajamos. ok, está bien. ¿Alguien más? Yo creería que debemos dejar moldear nuestro carácter y ser testimonio, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante porque, como decía, debemos dar de lo que somos. No podemos ir a ser discípulos sin haber sido edificados por Dios espiritualmente, ¿no? Dice aquí Andro, no veo tanto en modelar porque podemos caer en fingir por presión social, es vivir intencionalmente nuestra relación con Dios. Bueno, yo creo que entre todos llegamos a algunas cosas como autoridad, ejemplo. Creo que Dios sí trabaja de dentro hacia afuera, pero todo, oído a esto, lo comprueba la Biblia, lo comprueba la historia, lo comprueba el presente, es que nosotros, las personas, y no independicemos esto de la vida espiritual, porque muchas veces como evangélicos corremos ese riesgo gravísimo. Y digamos que por eso la pregunta habla de crecer integralmente, porque creo que todos llegamos a una respuesta espiritual y todo lo hablamos desde la parte espiritual, pero cuando hablamos de integralidad no solamente hablamos de vida espiritual. Hay gente muy espiritual, pero maleta en otras áreas de su vida. O sea, por alguna razón no pasa nada en su vida emocional, oran, leen la Biblia, hacen de todo, pero en sus emociones siguen siendo los mismos, en su área financiera nunca dan pasos de fe. Y nosotros como hijos de Dios, difiero aquí un poco de la respuesta que pone Andrew en el chat, y es que nosotros sí debemos modelar no de apariencia, sino de manera natural. Por eso no modelamos desde los talentos o desde las virtudes, sino modelamos desde nuestra espontaneidad y vulnerabilidad. Ahora, Dios no está buscando perfección en nosotros porque el que nos perfecciona es Él, pero yo debo crecer de manera integral, debo trabajar en mí de manera integral, porque si no lo hago, todo lo que siembre en mis fuerzas va a caer en algún momento determinado de la vida. Y eso aplica al área financiera. Eso aplica, por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja al ojo en su empresa, puede que por un tiempo se salga con la suya, pero en algún momento se va a reventar. Si usted no madura emocionalmente, creo que aquí todos en las emociones y en nuestro carácter estamos trabajando de manera continua, algunos más que otros, en fin, independientemente de nuestra forma de ser, no podemos decir, bueno, así soy yo y punto. No, de manera continua debemos trabajar en nosotros, en nosotros. Mira, si algo ha fracasado en el sistema bíblico discipular, históricamente hablando en la iglesia, es que las personas se enfocan más en otros que en sí mismos. Voy a hacer este ejemplo, ministerio de adoración. ¿Saben? Dicen las estadísticas, por aquí estuve buscando hoy en Google y en ChatGPT, y dicen las estadísticas lo siguiente de los músicos de las iglesias. Dice que el 86%, oiga esto, el 86% de las personas que cantan en las iglesias, en el altar, el domingo, entre semana, no escuchan música espiritual. El 86% de los ministros de alabanza no escuchan música espiritual entre semana. ¿Qué piensan ustedes de eso?
No sé si aquí hay algún miembro del Ministerio de Alabanza que me quiera ayudar con esta respuesta, a compartir algo. 86%, según ChatGPT, es la fuente oficial que consulté el día de hoy. ¿Saben? Voy a seguir, hoy tengo aquí, digamos, algunos datos de los ministerios de alabanza. Dicen las estadísticas, oído a esto, Juanita y Daniel, que el 52% de los músicos que cantan, tocan instrumentos en la iglesia el fin de semana, no tienen ningún contacto ni con los instrumentos musicales, ni con la técnica de voz durante la semana. ¿Qué piensan ustedes de esas estadísticas, los que están en el Ministerio de Alabanza? Que es cierto. Sí, la verdad sí pasa mucho. Sí pasa. Entonces, Mm, ojo a Nos, esto, la gente quiere trabajar, hablo del Ministerio de Alabanza, como en la forma del día domingo. De hecho, muchos quieren servir en la alabanza porque quieren mostrarse. De hecho, leí bastante del tema y dicen que algunos ni siquiera tienen el talento, solamente quieren mostrar a otros que sí lo tienen, cuando no lo tienen. No se esfuerzan. Ojo a esto. Dicen personas como, oído a esto, como Marcos Brunet, Marcos Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, Jacobo Ramos, que llevan más de 20 años trabajando técnica vocal e instrumentos. O sea, ya han grabado discos, algunos de ellos tienen Grammys, pero siguen trabajando en perfeccionar su talento. O sea, siguen siendo buenos aprendices para poder dar a Dios lo mejor e inspirar desde su ser. Y veía en medio de lo que estaba leyendo ayer, vi unos videos del hermano Marcos Witt con relación a esto, y él decía que una vez en un país de América Latina llamado Colombia, vino a cantar, a dar un simposio de alabanza. Y al final del simposio de alabanza se le acerca un joven y le dice, Pastor Marcos, quiero que ore por mí y por transferencia me entregue todo su conocimiento. Dice el hermano Marcus Witt con el humor que lo caracteriza, que lo miró, se rió y lloró diciendo, Señor, quita de este hombre toda pereza espiritual y toda pereza y ubícalo en el lugar correcto. Al final del video dice él que la persona se molestó mucho. Le dijo, Marcos, ¿por qué oraste por mí de esa manera? Le dijo, porque solo un perezoso pide ese tipo de oraciones. Lo que me ha costado más de 35 años de academia, no te lo puedo transferir con la imposición de manos. ¿Qué piensan ustedes de esa respuesta? ¿Correcta o incorrecta? Correctísima. Ahora, nosotros los cristianos tenemos un problema muy grande cuando hablamos de formación. El pueblo evangélico en el mundo, no es solamente nosotros, y es que nos cuesta prepararnos. Y el domingo, la semana pasada, hablábamos algo de la preparación interna que debemos tener para poder dar un servicio óptimo a las personas que nos rodean. Y nosotros debemos trabajar en nosotros mismos por amor a Dios, pero también por amor a nosotros. Líder espiritual, creyente o persona que deja de crecer interiormente, deja de ser funcional en su sociedad. Aquí hay gente profesional en la academia universitaria. Creo que los que somos profesionales en algún área de la vida, ¿qué pasa si no nos actualizamos de manera continua? Quedamos out. Muy bien, ¿qué más? Perdemos Pues, vigencia en el mercado laboral, Alexandra y Romero. perdemos credibilidad porque si no tenemos un conocimiento actual, pues Muy bien. Entonces, oído a esto, por eso nosotros trabajamos en nosotros mismos. Y aquí viene el secreto y esto lo conecta con la vida espiritual. Y si quiere, apúntelo. El nivel de compromiso que tengo con mi preparación personal será el nivel de influencia que Dios me permita tener. El nivel de compromiso que tengo para trabajar conmigo mismo
será el nivel de influencia que Dios me permitirá tener. Eso quiere decir que usted puede tener ganas de servir a Dios, usted puede tener interés en servir a Dios, usted puede querer orar inclusive, usted puede estar en el seminario teológico bíblico, usted puede hacer cantidad de cosas en su vida, pero si usted deja de trabajar en usted mismo, está limitando el nivel de influencia que Dios quiere que usted tenga. Entonces, si dejamos de trabajar en nuestro interior, ¿de manera que integral? Y eso cuesta mucho. Lo decía, ahora un ratito lo decía Juanita. Para mí es difícil hablar de algunos temas. De otros me queda muy fácil. De otros me cuesta trabajo y de otros mejor no hablo. ¿Por qué? Porque antes de hablarlo, tengo que mirar hacia adentro a ver si lo estoy viviendo. Mejor me quedo con la trompita callada y no soy avergonzado. Porque hay cosas en las que sigo trabajando en mi vida. Hay otras cosas que al enseñarlas me expongo con quienes conocen mi estilo de vida. Imagínense en un perezoso en la iglesia hablando de diligencia. Imagínense en una persona orgullosa hablando de humildad. Imagínense en un tacaño hablando de generosidad. ¿Tendría autoridad su mensaje? Entonces, es allí. Y eso me conecta con la siguiente frase o el siguiente comentario que les dije a ustedes para analizar en esta noche. Y es, yo enseño lo que sé, la academia, teoría, práctica, investigación, pero reproduzco, ¿qué? Mi esencia, lo que soy. Entonces yo podría hablar mucho de diligencia, si ustedes no conocieran mi vida, podría hablar mucho de muchas cosas, pero espiritualmente no va a pasar absolutamente nada. Liderar es una gran responsabilidad, mis queridos. Y por eso dice la palabra, y lo vamos a ver en alguna parte hoy, es el que anhela obispado, el que anhela servir a Dios, buena obra desea. Pero entonces no nos detengamos en nuestro desarrollo personal y permitamos que Dios obre en nuestra vida. Y conecto esto para terminar con lo que hablamos, lo hemos hablado en todo este tiempo. Usted no solamente sirve a Dios en por su gracia Iglesia de Nazaret. Usted sirve a Dios en la empresa donde trabaja, en el lugar donde usted trabaja día tras día, sea el empresario, sea el empleado, sea un comerciante, sea un inversionista. ¿Sabe usted también cómo sirve a Dios? Siendo fiel con sus cuentas. Usted sirve a Dios siendo amable con sus vecinos. Usted sirve a Dios en todo lugar, no solamente el domingo en la iglesia. De hecho, les quiero decir esto. Es más fácil servir el domingo desde el púlpito que servir fuera del púlpito. Es más fácil servir a Dios en la iglesia. La parte técnica, la homilética, la hermenéutica, la habilidad, algunas cosas que se hacen por habilidad, otras vienen como don espiritual. Pero cuando mi vida fuera de la iglesia se mide solamente por lo que soy, es allí donde de verdad voy a poder tener la convicción clara y la credibilidad de que la gente de mi alrededor me vea como una buena influencia, así no sean cristianos. Por eso, hoy vamos a hablar de esto que, y quiero que por favor, si usted me puede ayudar, mientras voy abriendo acá, ayúdeme a pensar, o si quiere buscar el significado, lo puede hacer con toda libertad. Ayúdeme a pensar o a buscar el significado de la palabra equilibrio. ¿Qué cree usted que es equilibrio? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Que no escuché bien? Espera. Equilibrio. Equilibrio. Mantener un balance, ¿no?
mantener un balance, bien. ¿Se han visto los malabaristas? Esta gente que puede caminar sobre la cuerda floja y llevan como una vara en sus manos. ¿Para qué sirve esta vara? Para Dice así mantener lo el que dice, equilibrio. pongo secretos, no sea ni super otra cosa. ¿Me escuché bien? ¿Quién está hablando? Ah, ¿Jazz? no, estaba leyendo la definición de equilibrio acá en el diccionario, que dice, es disponer y hacer que algo no se exceda ni supere otra cosa, manteniéndolas proporcionalmente iguales. Muy bien. No es un crecimiento amorfo, si nos permite estar, ¿qué? ¿Qué, Yasmin? Hay una palabrita ahí que dijiste. Eh, algo que manteniéndolas proporcionalmente iguales, Sí. Sin la palabra exceder. sería a que no exceda ni supere las otras cosas. No exceda. Y eso precisamente es de lo que quiero hoy poner en su corazón, mi querido y querida. Porque aquí es donde encontramos gran parte de nuestros accidentes en el liderazgo espiritual. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Listo. Entonces vamos acá. Compartir. Y es liderazgo espiritual integral. El liderazgo espiritual genera un equilibrio, mire esto, entre espiritualidad, familia, emociones y finanzas. Equilibrio entre espiritualidad, familia, el rol que desempeña usted en su casa, emociones y finanzas. Sin decirlo públicamente, solamente para usted y para sus apuntes personales, ¿cuál de estas cuatro áreas cree usted que necesita trabajar más en su vida personal? No tiene que mencionarlo, solo mírelas allí. No quiere decir que las otras áreas no sean relevantes, pero es que estas áreas hablan de mi ser. El área intelectual habla de mi hacer, pero las finanzas revelan lo que hay en el corazón. Las emociones desnudan lo que hay en el corazón. Mi familia puede ser mi peor crítica o quienes afirman lo que yo hago, porque ellos no solamente ven lo que yo vivo fuera de casa, sino dentro de casa. Y bueno, espiritualidad, porque de esto hemos hablado muchísimo durante estos últimos tiempos en la iglesia. Entonces, los fundamentos del liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual no es una posición que, ¿qué? Que se busca. La autopromoción no existe en el reino de los cielos, sino es un llamado que se recibe. No es algo que yo busco, es algo que viene de parte de Dios. Y eso, el único que lo puede certificar es Dios mismo. Anhelar el ministerio no es error, no es pecado, no está mala aquella persona que anhela servir a Dios, pero el ministerio, el llamado a liderar espiritualmente, viene directamente de un llamado por Dios. No se sirve por fuerza ni ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Siendo qué? Ejemplo. Puede que usted no sepa predicar, puede que usted no tenga herramientas para enseñar, puede que usted no tenga las habilidades técnicas para hacer el ministerio, pero si usted es una persona ejemplar, siempre va a influenciar de la manera correcta. De esto hablamos algo hace 8 días y es que nosotros influenciamos desde el servicio, no desde el dominio sobre otros. No es que aquí mando yo, no es que aquí se hacen las cosas a mi manera, no es que la última palabra somos cuerpo,
y el cuerpo demanda que hay equipo y el equipo nos guarda de los excesos. Nosotros no servimos desde la posición, servimos desde la integridad de nuestro corazón. Por eso la integridad de mi corazón me lleva a reconocer a diario mi gran necesidad de Dios. El reconocer que soy siervo me evita ponerme en un lugar que no me corresponde. Ahora, todo liderazgo cristiano debe estar fundamentado en la palabra de Dios como autoridad suprema. ¿Y esto a qué lo quiero llevar? Si usted fue llamado a servir espiritualmente, a liderar espiritualmente, a un ministerio eclesiástico, usted siempre debe tener una palabra que respalda su llamamiento. Todo lo que hablamos nosotros se lo puede llevar el viento. Lo único que queda siempre afirmado en la mesa y en la vida espiritual de cualquier persona fue lo que Dios dijo. Y Dios habla a través de su palabra. Y por eso permitimos que Dios toque nuestro corazón. Yo no sé usted, pero a mí estos días el libro de Josué me ha impresionado muchísimo cómo Dios llama a este pueblo, inclusive si no estoy equivocado, si fue hoy o ayer, que habló de nuevamente circuncidar, porque había una generación que no se había circuncidado, o sea, que estaba fuera del pacto divino. Y como siempre se priorizó a los levitas que llevaban el arca antes de hacer cualquier cosa. Y algo que marcó el liderazgo de Josué y marcó el liderazgo de Moisés fue Dios habló, Dios diciendo lo que teníamos que hacer. Por ello, quiero que miremos estas cuatro dimensiones del liderazgo espiritual equilibrado. En la dimensión espiritual se nos exhorta a ¿qué? A buscar primeramente el reino de Dios, la vida devocional como fundamento de mi servicio. Mi vida devocional tiene que ser la base de todo lo que yo hago en su iglesia, de todo lo que yo hago en el ministerio de comunicaciones, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de matrimonios, en toda la situación. Mi devoción es la que marca la diferencia. Pero entonces no solamente crecemos allí, sino que ¿qué? Dimensión familiar. Nosotros somos pro familia, estamos a favor de la familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos también de los roles que implica. Y aquí hay algo clave y este texto es vital. ¿Por qué? Porque la provisión no solamente me habla aquí de proveer financieramente, sino de proveer dirección, de proveer protección, de proveer cuidado a mi familia. La familia como prioridad ministerial. La familia quizás es una de las áreas más difíciles en las cuales trabajamos todos los que somos miembros de una familia. La familia se compone de personas a las cuales amamos, que piensan, sienten, actúan de manera completamente diferente a la mía, pero con la cual Dios nos llamó a construir, no a deconstruir. Lamentablemente, muchas veces hay personas que aún utilizan la palabra, la iglesia o el ministerio para romper vínculos familiares. Y esa no es la voluntad de Dios. Por eso mi crecimiento espiritual debe estar acorde con mi crecimiento en el rol. Aquí hay diferentes personas. Yo tengo un rol de hombre en mi casa, en mi familia nuclear. Pero en mi familia extendida soy cuñado, soy hermano, tengo suegra, soy nuero, tengo diferentes funciones en mi familia extendida. Mi familia nuclear, como mi familia extendida, son relevantes para el Señor. Mis relaciones con mi familia son determinantes. Ahora, aquí viene una parte y es la dimensión financiera. Y cuando hablamos de las finanzas, hay algo que hablamos de liderazgo espiritual, la generosidad espiritual, la mayordomía fiel como una expresión de fe. Yo no puedo creer que Él es mi proveedor cuando no tengo un corazón generoso. Yo no puedo creer que tengo un corazón que sirvo a Dios cuando no tengo la disponibilidad de servir con mis recursos. Y saben, eso es un tema muy complejo de trabajar actualmente por todas las ideas tergiversadas que surgen de diezmar, si diezmar es bíblico, si no es bíblico. Y hay una cantidad de argumentos que el enemigo ha plantado en la mente y en el corazón de las personas que adoran a Dios,
que les impide crecer espiritualmente. Yo les decía al principio y es que, ¿qué piensa usted de esto? Ayúdeme usted, quiero que me gustaría que usted escucharlo usted. Mi corazón, perdón, mi actitud frente a las finanzas, mi actitud frente a las finanzas refleja mi espiritualidad. ¿Qué cree usted de eso? Mi actitud frente a las finanzas refleja mi espiritualidad. Pues puede también tomarse como cuando la ambición al poder está por el amor al dinero. Entonces, en la medida que yo anhele el dinero para tener más y para tener para mí, pues estoy demostrando de pronto en dónde está mi corazón. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más me puede compartir algo de esto? Mire, el dinero es uno de los tres ejes que mueve la sociedad, cualquier sociedad. Y la gente a ratos piensa que el problema es el dinero. No sé si usted ha escuchado este dicho, uy, consiguió plata y se le dañó el corazón. No, la plata no le dañó el corazón. Lo que hizo la plata fue evidenciar lo que va en el corazón. La avaricia, la vanagloria de la vida, la tacañería. Usted puede creer ser el hombre, la mujer más espiritual del mundo, pero oído a esto, un hombre y una mujer espiritual son generosos porque nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Y muchas veces en nuestro corazón hay idolatría hacia la parte financiera. Por eso no tenemos orden y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, viene la dimensión espiritual, la dimensión emocional, y es sobre toda cosa guardar nuestro corazón, porque nuestra salud emocional es parte de nuestro testimonio. Nuestra salud emocional. Qué difícil, ¿no? En medio de un mundo donde cada vez más se evidencian los problemas emocionales de las personas, por la presión, por el clima, por el simple hecho de existir. Y esto me lleva y me recuerda un poco lo que hablábamos hace 8 días en la iglesia el domingo sobre lo que Dios ya me dio. Y a mi Dios ya me dio poder, amor y dominio propio. Pero que me lo haya dado no quiere decir que va a florecer por sí mismo. Tengo que trabajar de manera intencional, por ejemplo, en mi dominio propio, mis reacciones, mi forma de hablar, de actuar, la prudencia, aún en los pensamientos que emiten mi mente y mi corazón. Por eso debemos trabajar de manera que integral. Notes esto. En la vida personal y pública, ¿cómo debemos trabajar? ¿Debemos ser qué? Ejemplo. Por eso debemos modelar, no desde la apariencia, sino desde la vulnerabilidad. ¿Qué significa ser ejemplo desde la vulnerabilidad? ¿Qué creen ustedes que significa ser ejemplo desde la vulnerabilidad? Como aprendimos con Pablo, que él sabía cuál era su debilidad y no la utilizaba, o sea, la utilizaba como ejemplo de saber que por eso estaba todo el tiempo con Dios, porque sabía que tenía su aguijón. Excelente, Ruth. Que seamos líderes espirituales no nos hace hombres y mujeres perfectos. Y ser vulnerables nos ayuda a trabajar en nuestra humildad. Seguimos en proceso, no somos obra terminada, pero también es el liderazgo en el hogar, establecer orden. Si no gobernamos bien nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, ¿cómo pretenderemos liderar sobre la vida espiritual de otros? Y esto no quiere decir familias perfectas, quiere decir familias en construcción. Este sábado terminábamos el ciclo de nuestro ministerio de matrimonios
y felicitábamos y dábamos reconocimiento a aquellas personas que lograron trabajar en su área matrimonial, que no es fácil, en diferentes temas de la vida. Y esto no hace matrimonios perfectos, pero cuando lideramos desde la vulnerabilidad, estamos reconociendo que no somos materia terminada, que seguimos necesitando. Servicio en la congregación. El liderazgo se prueba primero en lo poco antes de ser fiel en lo mucho. Hay un dicho popular que yo he escuchado siempre en la iglesia evangélica y son aquellas personas que crecen como palmera. ¿Sí lo has escuchado? Caen como coco. Caen como cocos. Muy bien. ¿Por qué? Por carencia de proceso. El ministerio no es fácil, mis queridos. El ministerio en primer lugar desata los ataques frontales del diablo. Y hay gente que no ha podido vencer la pereza, pero sí quiere vencer huestes espirituales. Por eso es importante trabajar de manera integral. El ministerio va a demandar críticas, ¿lo sabía usted? Puede que usted se prepare, haga lo mejor técnicamente, espiritualmente, y de repente la gente a la que usted le sirve no lo valore. Si usted no está preparado espiritualmente para eso, puede que la misma reacción de la gente a la que usted sirva destruya su propia vida y le haga daño. El liderazgo espiritual demanda ser una persona competitiva, no desde las formas del hacer, sino desde lo que tenemos que establecer en nuestra vida. Y finalmente, en la comunidad, fuera, en la iglesia, en su trabajo, en su oficina, en su vecindario, con la familia que sabe que usted es cristiano, ellos no son, y lo están observando todo el tiempo. El vecino donde usted va a hacer las compras de su mercado, no sé si usted tiene una tienda en su barrio donde va eventualmente y compra. ¿Cómo nos ve la gente que nos rodea todo el tiempo? Nuestra vida sí será un impacto, será relevante. ¿Será que si algún día nuestros vecinos se enteran que vamos a alguna iglesia se pondrán contentos o dirán, perfectos no somos"? Por eso hablamos de la qué? Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, mis queridos. Esto es muy importante que lo miremos hacia adentro. Antes de pensar en trabajar hacia afuera, es muy importante que nosotros trabajemos hacia adentro. ¿En qué áreas? Dependencia al 110%. O sea, más allá de todo dependemos de quién? De Dios. Y esto lo modelamos a través de nuestras disciplinas espirituales. Alguien no me puede decir, nadie me podría decir mejor que confía en Dios y no tiene disciplinas espirituales saludables. ¿Qué relación tiene la vida espiritual y la confianza en Dios? Alguien, por favor. ¿Qué relación tiene mi confianza en Dios y mis disciplinas espirituales? La confianza tiene que ver con la fe y la fe viene por el oír, por ejemplo, la palabra de Dios. En la medida que yo lea la Biblia, conozca de Dios, pues voy a afianzar mi fe y así mismo voy a confiar en Dios. Y eso también se afianza con la oración y también se afianza con la meditación de la palabra. Entonces, por eso las disciplinas espirituales me ayudan a afianzar mi creencia, mi confianza y por lo tanto, pues Muy bien, Alexandra, gracias. O sea, esto quiere decir que si yo confío en Dios y mañana tengo un problema, pero que no tengo ni idea cómo voy a salir de él, ¿a qué me lleva mi confianza en Dios? ¿A estresarme hoy? ¿A enloquecerme? ¿A deprimirme? No, mi confianza me lleva ¿a qué? A la oración. Señor, no tengo ni idea qué va a pasar mañana. Solo te pido a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que me des la gracia. Porque escrito está que ni uno solo que confía en ti es avergonzado. ¿Sabes cuál es el problema? Miren esto. ¿Saben cuál es el problema del 93% de la cristiandad? Dice confiar en Dios, pero no ora ni lee la palabra antes de tomar decisiones. Ahí sí es cuando decimos de razón andamos como andamos.
Esto me lleva a lo siguiente, vida devocional 24/7, prioridad familiar, mi espiritualidad me lleva al orden y el orden lo establece Dios en su palabra. ¿Qué fue primero, la iglesia o la familia? ¿Qué fue primero, la iglesia o el templo? Perdón, la familia o el templo. ¿Qué fue primero, la familia o el tabernáculo? La familia. Yo no sé, no me lo tiene que contar. ¿Cómo están sus relaciones familiares con esos familiares impíos que no van a la iglesia, que no se congregan fielmente, con esos hijos del diablo? ¿Sabe? Quizá nosotros somos los únicos puntos de gracia que esa gente complicada de nuestra familia no ha visto. Yo tengo un desafío hoy muy grande. Traté de llamar a un familiar hoy, no me contestó. Y es que anoche, en el pueblito donde yo nací, de la tierrita de donde yo vengo, anoche hubo una avalancha, Silvania, Cundinamarca, y ahí vive familia, que hace harto que no, bueno, los vi en el cumpleaños de mi mamá, y sé que hay una tragedia allí. ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer aparte de orar por ellos? Llamar, ¿qué más? Si tienen alguna necesidad, yo la puedo suplir, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí es cuando de repente la carne dice, no, mejor no llame. Son las luchas que hay en el interior de nuestra vida. Pero la familia, ellos saben que soy pastor, por ejemplo, y no tengo que demostrarle nada a nadie. Simplemente tengo que pedirle al Señor que me ayude a ser un poco más como Él, con personas con las que no comparto todo el tiempo. Pero ahora viene la familia de mi casa. Yo no sé usted cómo comparte tiempos de calidad con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres. Vivimos en un mundo tan ocupado que muchas veces lo primero que destruye son los vínculos familiares. ¿Cómo experimentamos la espiritualidad en familia? ¿Resolvemos los problemas familiares bíblicamente o endemoniadamente hablando? Fidelidad en lo poco, en la parte, en la administración financiera. Mire, la bendición financiera de un líder espiritual, de un creyente maduro, no está en cuánto gana, sino en cómo administra. Y creo, sin temor a equivocarme, que las personas que hoy gozan de privilegios salariales o de puestos altos en una empresa no comenzaron ahí. Como hijos de Dios, quizá muchas veces comenzamos ocupando lugares bajos, con ingresos bajos, pero cuando usted ha sido fiel en su trabajo, siempre, siempre, usted se va a dar cuenta que de una u otra manera, es más, de pronto ni su jefe ni su empresa remuneran su trabajo, pero por otro lado Dios siempre lo va a remunerar, porque el que es fiel en lo poco, Dios en lo mucho lo pone. Por eso nosotros como líderes espirituales somos fieles en nuestra mayordomía. Diezmamos, ofrendamos, pero no solo diezmamos y ofrendamos, sino somos ordenados con nuestro presupuesto familiar, basado en qué? Principios bíblicos. Y siempre trabajamos en una provisión responsable para nuestras familias. O sea, primero fue uno que dos. De hecho, no sé si usted sabe que había una Corbán, si no estoy equivocado, se llamaba esta expresión en hebreo, que hacía que la gente justificara no ayudar a su familia por diezmar. Y Jesús los tuvo que reprender, Pablo, y decir, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y es que el orden, ojo, ojo a esto, el orden
siempre nos va a llevar a la abundancia. El problema no es cuánto gano, el problema es cómo lo administro. ¿Para qué quiere dinero? Esta semana hablaba con alguien, bueno, la semana pasada hablaba con un alguien que me decía, está sin plata, está sin plata, quiere vender una propiedad y nada que se vende esa propiedad. Entonces yo le hice una pregunta a esta persona, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando venda esta propiedad? Y llegó a la conclusión de que lo que quiere hacer cuando venda esta propiedad es comprar un carro que aproximadamente cuesta 350 millones de pesos. La propiedad, si la vende bien, le van a dar como 420, 430. Está sin plata, está sin operación. ¿Creen ustedes que es una decisión sabia? Cada cual hace con su plata lo que quiere, ya yo no me puedo meter en la vida de nadie. Pero hablemos de sabiduría. ¿Saben? Yo me atreví a decirle esto a esta persona. ¿Saben? De repente por eso es que no ha logrado vender lo que está vendiendo. Porque Dios conoce las intenciones egoístas del corazón. Y la persona me decía, pero no, que no aceptaba eso, porque pues entonces, ¿dónde está la bondad de Dios? No, Dios es bueno, desde que nos sostiene aún sin trabajar. Pero muchas veces financieramente no crecemos porque Dios conoce las cochinas intenciones de nuestro corazón. Y muchas veces las intenciones de nuestro corazón no son puras. Por eso dice la palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Ahora, cuando pensamos en la vida espiritual, emocional, familiar y financiera, ahí donde usted toma apuntes, sea en su tablet o en su libreta, ¿cuál cree usted que es en la que más debe trabajar? En la que usted evidencia, Señor, en esto sigo perdiendo el año. Cuando yo miro mi balance, bueno, creo que en el área en la que más debo seguir trabajando, como persona vulnerable que soy, es en mi área emocional. Hay cosas que me cuestan todavía, como la amabilidad, la cortesía, el responder amablemente en algunos escenarios. Yo no sé si es que Dios me está tratando, me está enseñando, pero no sé, a rato siento de manera continua que escucho lo que no tendría que escuchar y hablo y reacciono como no tendría que reaccionar. No estoy diciendo que el diablo me puso la trampita en el camino. Sé que Dios está trabajando en mí, pero la verdad, ahí en esta área, a ratos encuentro como o un bloqueo o un no sé qué voy a hacer, qué hago, me quedo callado el resto de la vida y no opino sobre algunos temas, o opino sin filtro. Cosa difícil, ¿no? Yo quiero, usted no tiene que abrir su corazón. Cuando miro mi área espiritual, perfecto soy, no tengo alitas, pero me esfuerzo mucho en mi área espiritual y siento que avanzo. En mi área familiar me esfuerzo por dar lo mejor de mí, en mi casa, en mis finanzas, me esfuerzo, no tengo rollo con esto, pero quizá cuando hablamos de crecimiento eh, integral desde mi perspectiva, creo que tengo que seguir trabajando en mi área emocional. He guardado mi corazón, mm, pero a ratos considero, evaluando mi vida, que hay emociones o reacciones que no son correctas. Por eso mire lo que dice la Biblia. Si alguno en el obispado, buena obra desea. Si usted quiere liderar en la iglesia, en cualquier ministerio, servir, excelente, lo felicito por ese lindo deseo. Pero es necesario que seamos irreprensibles. ¿Saben? Pero el texto completo dice en todo. El liderazgo espiritual requiere equilibrio en todas las dimensiones de la vida. Cuando un líder descuida cualquiera de estas áreas, vienen las grietas, las fisuras que pueden traer vergüenza a nuestra vida.
Ahora usted dirá, ¿y todo esto depende de mí? No, nada de esto puede depender de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice en la Biblia cuando hablamos de las relaciones familiares y dice lo siguiente, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, en cuanto dependa de mí. Ya si el problema es de mi cuñado, de mi suegra, de mi hermana, de mi sobrino, de mi tía, ya es otra cosa, aún de mi esposa, de mis hijos. Pero en cuanto dependa de mí, ¿qué tengo que hacer? Estar en paz con todos. Entonces, quiero terminar con esta pregunta en esta hora. Quiero que por favor la medite muy bien y volvamos otra vez al principio de la lección. Pero quiero reformular esa pregunta. ¿Qué necesito? Y me gustaría que sin ser muy abierto, la pudiera colocar allí en el chat. ¿Qué necesito? O sea, ¿qué necesita usted para crecer integralmente? ¿Qué necesita? ¿Cómo considera usted que Dios, la iglesia, las personas que lo quieren, podrían aportar a su vida para su crecimiento integral? ¿Qué necesito? Algunos de ustedes podría decir, bueno, yo necesito tiempo, porque sí, reconozco mi área débil, pero no he tenido el tiempo o la intencionalidad para trabajar. Otro podría decir vulnerabilidad, de pronto humildad, bueno, gracias María Antonia, para trabajar en ello. Mm, Otros podrían decir un mentor especializado. Mire, yo les voy a contar y espero que lo que les voy a contar no les haga daño, ¿no? A ratos en nuestros roles, nosotros hablamos mucho, o bueno, conmigo, yo estaba pensando hoy, y obviamente lo que voy a decir lo voy a decir con temor, con temblor y sin echar culpas a nadie, pero siento que a ratos necesito como un mentor especializado. ¿Me hago entender? Alguien a quien le pueda rendir cuentas de mi área débil sin sentirme juzgado, avergonzado y que me pueda contribuir a las raíces de algunas cosas que me permitan ayudarme a trabajar. Entonces, ¿qué necesito yo? Algunos me están diciendo acá que bien, disciplina es una cosa difícil, pero bueno, para Dios no hay nada imposible. Más comunicación con Dios, carácter, ser radical, disciplina. Camilo, la pregunta es, ¿qué necesitas para crecer, para crecer de manera integral? ¿Qué necesitas? Eh, En el chat, mijo. Anita, Tengo que pensar en mi situación hoy. Me hace falta tiempo. De repente usted sabe que hay una cosa en la que debe trabajar, pero su agenda no se lo permite todavía. Falta poner un poco más de orden. Falta ser intencional. ¿Será que me falta ser intencional? Sé lo que necesito, pero me hago el loco. ¿Qué necesito? ¿Leer más? ¿Estudiar más? ¿Apartar más tiempo? Porque en nuestra necesidad es que vamos a poder ver cómo Dios opera. Es que podríamos ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. ¿Qué más está diciendo? Tener disciplina. Turutún. ¿Qué necesitamos? Priorizar. Excelente, Alexandra. Ser intencional. Bien. Amor. Mucho dominio propio. Esfuerzo. Determinación. Es una palabra clave, Javier. Gracias. Determinarme, punto. Y determinación es una acción inmediata que no mide ni el costo ni la consecuencia.
Lo que fue, pero ya tomé una determinación firme. Listo, ahora usted ya respondió esto. Ahora, ¿por qué no hace un compromiso con usted mismo y lo escribe allí donde está tomando notas? Listo, usted ya dijo qué era lo que necesitaba. Ahora escriba a usted mismo, escríbase un texto a usted mismo, cómo va a trabajar en esa necesidad. ¿Cómo voy a trabajar en mi necesidad? Y aquí tengo que decirle algo, de repente va a tener que invertir tiempo, recursos para poder trabajar en su área intelectual, en su área, bueno, física. Bueno, estoy hablando de las 7 áreas, pero específicamente en mi área financiera. Yo he tenido que leer libros, comprar libros, he hecho inversiones en mi vida en diferentes áreas de mi vida para poder crecer y trabajar de manera integral, pero intencional. Escríbase un mensaje por WhatsApp y envíeselo a usted mismo. Voy a hacer esto con esta área. Voy a guardar silencio. Voy a pensar antes de hablar. Por fin voy a hacer el presupuesto del cual tanto me han hablado. Dejaré de sacar excusas en mi área financiera. Hay una cosa que me preocupa y la quiero dejar aquí entre ustedes. Piensen esto. Ustedes aman a Dios, sirven a Dios. ¿Será correcto delante de Dios y de los hombres abandonar mi trabajo, posteriormente tener necesidades financieras por estar en el ministerio sin una invitación divina? Dani Melissa dice, no, muy bien. Alexandra Romero dice, no, muy bien, excelente. ¿Saben? En el medio evangélico en el cual yo ando, pastores, he encontrado muchos pastores frustrados que me han dicho, no, pastor, yo dejé mi empresa, no, pastor, yo dejé mi trabajo, yo ganaba muy bien, me dediqué al ministerio y estoy en la inmunda. Mm, Siempre debe surgir para mí es clave esto. ¿Escuchaste la voz de Dios o la voz de los hombres? Porque no es la voluntad de Dios que muchos estén donde quieren estar. Y por otro lado, muchas veces no es el tiempo. Y una de las cosas para poder crecer de manera integral, mis queridos, es aprender a decir no. No sé si me voy a meter un tiro en una pata como pastor de por su gracia, pero lo tengo que decir. Van a haber muchas cosas en las cuales yo lo voy a querer involucrar como pastor de la iglesia. Van a haber muchas reuniones a las que me gustaría que usted me acompañara en algunos casos. Van a haber algunas conferencias, convenciones, cosas en las cuales me encantaría que usted pudiera estar conmigo. Van a haber muchas cosas en el ministerio de la iglesia que me gustaría que usted fuera parte. Pero antes de decir sí, piense en cómo están sus finanzas, su familia, su espiritualidad, sus emociones. ¿Saben por qué? Porque yo lo puedo invitar a cualquier cosa. Si usted me dice que sí y se equivoca, ¿quién responde? ¿Quién cree usted que quién responde?
Es más, yo le voy a hacer más honesto todavía. Yo no le puedo responder. Por eso decir no. Ahora, quiero que ese no no sea una excusa para la flojera o para la negligencia. Preguntas, opiniones, sugerencias o algo que usted considere que podría construir al tema tratado esta noche. El silencio me preocupa por dos razones. O todo quedó excelentemente entendido, o quedamos más confundidos que al principio. Pues es que es como eso que has mencionado, lo viví mucho en la iglesia donde estaba yo y es una falsa, ¿cómo decirlo? Se utiliza la religiosidad Una falsa espiritualidad. para, sí, para llevarla a la gente a aceptar ministerios, ofrecen mucho eso, ¿no? Es una cosa rara y como abandónelo todo, Dios proveerá y lavan cerebros, o sea, eso es en un segundo que eso, yo no sé, pero para eso sí se convence fácil. Pero donde usted le diga a alguien trabaje duro para que consiga la plata, eso es difícil. Pero eso es fácil y la gente suelta muchas cosas eh, a la loca y después pues vienen los dolores de cabeza, las lágrimas, porque pues quedan familias muchas veces desprotegidas. eh, bueno, en fin. Entonces yo creo que sí en eso hay que, pues como que la fe de uno tiene que estar muy cimentada, ¿verdad? Por eso en la palabra, para que uno no se mueva por impulso, por emoción, sino realmente esto es un llamado de Dios, esto realmente es lo que Dios quiere para mí Ujú. y solo así obedezco. Muy bien. Yo aprendí este dicho hace unos años atrás. No es un versículo bíblico, pero aplica. Cuando Dios invita, Dios paga. Cuando yo me autoinvito, yo pago. Pero antes de querer servir a Dios, mi amado, no tenga afán porque Dios no tiene afán. Antes de querer servir a Dios, asegúrese de que usted se comprometió con usted mismo a crecer de manera integral. Cuando usted crece de manera integral, todo lo que demande Dios se va a dar de manera natural, no por obligación, no por presión, no porque tocó, sino se va a deleitar en su liderazgo espiritual. Mi amado, el liderazgo espiritual no genera cargas gravosas, genera cargas que lo arrojan al deleite espiritual. Oremos para terminar y que Dios nos bendiga con sabiduría para poder crecer, servir a Dios con amor, con alegría, sirviendo un café en la iglesia, recibiendo a las personas, atendiendo a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios. Si le toca predicar, si le toca orar, si le toca dar los anuncios, si le toca ministrar alabanza, siempre hágalo con deleite. Nunca esté en un lugar que le robe la paz y el gozo espiritual. Nunca lo haga, porque a Dios le servimos con esfuerzo, pero sin forzar las cosas. Cuando forzamos, hay dos indicadores: o lo estás haciendo en tus fuerzas, o simplemente no tienes que estar ahí. Entonces oremos. Voy a pedir el favor a Camilo que nos despida en un tiempo de oración.
William hizo una pregunta en el chat. ¿Dónde está? Diririrín. ¿Cómo se sabe que es de Dios una invitación divina, William? Lo primero que hay es que hay paz en el corazón. Dos, Dios es un Dios de orden y la fe es una fe responsable que va acorde a lo que Dios dijo. Yo supe y he dado pasos de fe en mi vida impresionantes por el servicio y la señal más importante que puedo tener es que hay paz en mi corazón. Paz como hombre casado que soy en el seno de mi matrimonio. Todas las decisiones que hemos tenido que tomar, las hemos tenido que tomar ambos. Algunas obviamente he tenido que decidir por mi vida propia, pero esto trae paz a mi casa. Y lo más importante es que en lo que Dios pidió que yo hiciera, da fruto. ¿Me hice entender con tu respuesta, Willy? Ahora, paz no implica ausencia de conflictos, ¿no? Usted se mete en esto y se le van a aparecer hasta lo que no se tenga que aparecer. Desde la iglesia local, desde el oficio más sencillo. Pero ninguno de esos conflictos le va a robar el amor, la pasión por lo que hace. Y yo creo que la persona que me hizo la pregunta, que es William, tiene un llamado, tiene un corazón en el don del servicio y de una manera impresionante. Así que Willy, sigue sirviendo, que desde donde estás, haces más que muchos predicadores míos. Bueno, habiendo respondido la pregunta, no habiendo más preguntas, vamos a terminar de oración, pero antes quería pedirles un favor a ustedes. Resulta y pasa que el próximo martes es 25 de noviembre. El 25 de noviembre está de grado mi hija, Sara Carolina, del colegio y no va a poder estar en la clase. La pregunta que quiero hacer es para no dilatar el asunto es, ¿creen ustedes que podamos tener nuestra última clase el próximo lunes a las 8 de la noche? O sea, adelantar la clase un día. Si quieren, revisen sus agendas. Sí, sí, sí. Gracias por vuestra comprensión y por contribuir con el grado de mi chinita. Entonces, ahora sí, sí, pero nos invita al almuerzo del grado. Javi, véngase de una, mijo. Ha invitado, mijo. Entonces, ahora sí, Camilo, por favor, despídanos en oración, ¿vale? Bueno, Señor, te damos gracias por ese tiempo. Gracias por estar en esta clase, Señor, por aprender. Ayúdanos a aplicar todo esto, Señor, que todo esto que graba en nuestro corazón, Señor, y que lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos a llevar que este liderazgo, Señor, que tenemos nosotros pueda ser algo natural, Señor, algo que donde tengamos autoridad para poderlo hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, danos los recursos necesarios, Señor, para poder aplicar esto, danos el dominio propio, Señor, el querer como el hacer y poder hacer esto que hemos aprendido el día de hoy, lo que hemos aprendido en las clases anteriores, Señor. Danos de tu dominio propio, Señor, y ayúdanos a poner eso en práctica, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mi tío, Señor, lo bendecimos, Señor. Te pido que tú lo sigas utilizando acá, Señor, y fuera, donde sea necesario, Padre. Y gracias por poder estar en este momento, Señor. Gracias por enseñarnos y gracias por amarnos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vale, mis queridos, Dios me los bendiga. Espero